Hace unos meses que no escribo nada en este blog. Sin embargo, hoy estamos de vuelta. Tras lo ocurrido en ese entonces, no fue hace mucho que pudieron entregarme el CPU de mi computadora, totalmente reparado. Definitivamente estaba formateado, pero por suerte mis archivos los tenía en un flash. En un principio, hubiera pensado que todo habría vuelto a la normalidad, pero no fue que me di cuenta hasta ver la carpeta de ROMs del emulador de NES. Godzilla. Todos los juegos que tenía, habían sido reemplazados por ese. Personalmente no recuerdo haber copiado esa ROM, tras sospechar lo que pudiera ser. Pero parece que él mismo acaba de infectar esa carpeta, y pese a mi curiosidad por querer acceder al mismo, me dispuse a eliminarla y no correr el riesgo. Sin embargo, el juego se abrió. En este punto tuve un serio problema con mi mente. Por un lado quería salir del juego y borrarlo sea como sea, pero por el otro, quería ver qué cosas más escondía esta ROM. Todos estarán de acuerdo en esto, fue un error la elección que hice. Pero mi curiosidad, fue la ganadora. Estando en el menú, el juego no parece responder en nueva partida o en contraseñas. Por lo que no me queda más que proseguir, muy posiblemente, a la prueba final. El nombre de este último mundo era Darkness, traducido como oscuridad. Al ver el tablero, me pareció curioso volver a ver a Mothra, hasta que tuve el recuerdo de haberme enfrentado a ella. Entonces, al final y pude recuperarla. Sin embargo, eso no fue lo único. Al recordar lo sucedido con Caesar en el mundo pasado, me empecé a preocupar por el tono un poco apagado de su pieza, aparte que él mismo, ya no se movía. Dejando ese tema a un lado por el momento, decidí curiosear por todo este mapa. Mediante un tablero grisáceo, se hallan zonas nuevas, pero gran parte del tablero parece estar separado en partes, hasta ver a los únicos dos jefes de este mundo. Kaiser Ghidorah y Bagan. Pero, ¿cómo llegaría donde ellos se encuentran? Al visualizar nuevamente el mapa, hay zonas en forma de llave, las cuales sí parecen contar con un número. Ese puede que sea la solución para acceder a la siguiente parte del tablero, por lo que movía con en esa llave. Una vez iniciado, se trataba de una pelea contra un monstruo verdoso, el cual y se llamaba Memory. Aquel nombre era perteneciente a un mundo pasado de esta ROM, sin embargo no llegué a darle mucha atención a ese detalle, por lo que estuve enfrentándome a esta cosa. Al final, dicha criatura me dejó una llave cuando fue derrotada. Pero al momento de agarrarla. Esto fue lo que ocurrió. Tras lo sucedido, volví al tablero, y esta vez pude ver que ahora tenía acceso a la siguiente parte del mismo. Sin embargo, King Kong ya no se encontraba en el tablero. Por un instante me quedé pensando tras el glitch ocurrido cuando agarré la llave, y entonces, llegué a pensar lo peor. ¿Había perdido a uno de mis monstruos? No estoy seguro, pero definitivamente tengo que estar atento en todo momento, si no quiero volver a perder a otro. Accediendo a esas zonas rojizas, pude ver una versión alterada de uno de los niveles del juego original. Un fondo inquietante acompañado de un planeta grisáceo y estrellas de una tonalidad roja. Los enemigos y obstáculos eran criaturas deformes. No me resulta fácil en darles una descripción exacta, por lo que una imagen dice más que 1000 palabras. Y algo en lo que menos me puedo expresar bien, es en el apartado musical. Si de por sí el tema del tablero se asemeja a un bramido de viento, las zonas producen música totalmente indescriptible. Es mejor que sigamos. Moviéndome a las zonas violetas, puedo ver un nivel infestado de criaturas flotantes y obstáculos capaces de atacar. Más allá del típico fondo, de vez en cuando se puede ver a unas estatuas de un sol violeta, derramando algo desde sus ojos oscuros. ¿Por qué cuento esto? Pues, tras llegar al final de esos niveles, dichas estatuas revelan unos ojos brillantes, a la vez que emiten un extraño sonido. Y tras esto, un inesperado minijefe hace acto de presencia. Debo decir que tuve suerte al momento de activar el aliento atómico de Godzilla, puesto que así logré conseguir una ventaja contra esta araña gigantesca, la cual me recuerda un poco a Kumonga. Pasando a las zonas turquesas, ahora nos encontramos con un fondo distinto mediante una tonalidad azulada, y a la vez, un nivel meramente glitcheado. Esto lo digo por las criaturas de tierra, las cuales sí son capaces de treparse a los obstáculos y saltar hacia tu personaje. Entre criaturas enormes, voladoras, y hasta obstáculos agresivos, pude llegar al final del nivel, el cual y es obligatorio luchar contra un mini jefe, el cual y dependiendo del personaje que utilices, será una versión glitcheada del mismo. Pese a estas zonas extrañas, pude llegar a la siguiente llave.
Al acceder, otra criatura estaba puesta para ser enfrentada. En un tono amarillento, se hace presente este repugnante monstruo, el cual y se hace llamar Avaricia. Al parecer, las criaturas de las zonas de llave parecen tener los nombres de mundos anteriores, por lo que sospecho que las que siguen, tendrán que representar a algún mundo de esta ROM. Volviendo al enfrentamiento, esta criatura es capaz de lanzarte desechos parecidos a los de Ghidorah, incluso puede darte una bofetada con sus patas. Tomando un poco de tiempo, aquel nuevo jefe terminó siendo derrotado, haciendo que me deje otra llave. Y al agarrarla, sucedió lo mismo. Anguilas, cayó en el glitch. Tras regresar al mapa, me fijé en una de las partes del tablero. Ahora podía pasar en busca de la siguiente llave. Sin embargo, nuevamente perdí a otro de mis monstruos. Me parece que por cada llave que necesite obtener, tengo que sacrificar a un miembro de mi equipo. Esto es una mierda. Ahora el cuidado se tenía que hacer más presente, ya que tras pensarlo un poco, si por cada llave tengo que sacrificar a uno de mis monstruos, solamente me quedaría con uno para seguir adelante. Por lo que tras pasar nuevamente por las zonas del mapa, ahora me encontraría con un nuevo jefe. O eso parecía, ya que solo había una especie de criatura deforme, colgando por el techo del nivel. Y, el nombre del jefe ahora hacía referencia al quinto mundo, Depressing. Disparé por si acaso a esa cosa, pero no pasó nada. No fue hasta un momento en que esa criatura desapareció. Solo para ver al jefe de este nivel, haciendo acto de presencia. Un ente humanoide acompañado de una enorme boca como rostro, era el tercer jefe a derrotar. Y, era la representación del planeta deprimente. Joder. Si bien esta criatura puede atacarte con sus manos, la misma puede abrir su boca y emitir un grito jodidamente digitalizado, lanzando proyectiles rocosos desde esta misma. De cierta forma, fue una ventaja usar a Rodan contra este jefe, ya que podía esquivar sus ataques de vez en cuando. Por lo que pasando por algunas rondas como los jefes anteriores, al final pude derrotarlo, dejándome otra llave. Sinceramente, no hace falta mencionar lo que pasó al tomarla. Solo es cuestión de ver lo que sucedió. Tal y como lo pensaba. Había perdido a Rodan. Pero ahora podía acceder a la siguiente parte. Por un instante tuve pensado mandar a Godzilla, sin embargo tendría que lidiar con los últimos dos jefes de este mundo. Sin mencionar que hasta este momento, la pieza de Caesar no había dado señales de vida, por lo que solo tenía una opción arriesgada. Mothra. Sea cual sea el jefe a derrotar, iba a hacer el intento de aniquilarlo, por lo que pasando por algunas zonas, llegué a la cuarta llave, listo para enfrentarlo. Sin embargo, no me imaginé que esta criatura llegase a ser enorme. Aquel gigante monstruo se presentaba como la representación del penúltimo mundo de esta ROM. Fue un susto a primera instancia cuando me di cuenta de su tamaño, solo dejando a la vista una cabeza puntiaguda. Esta criatura es capaz de provocar un temblor, haciendo que aparezcan obstáculos del suelo, los cuales pueden dificultarte si utilizas a un monstruo de tierra, incluso es capaz de abrir su boca y liberar a algunas de esas criaturas de las zonas rojizas. Solo pude tomarle una captura, puesto que debía concentrarme lo más posible en esta batalla. No pensaba sacrificar a mi reina de los monstruos en vano. Fue la batalla más larga de todas. En serio, desconozco cuántas rondas fui sacado por el tiempo, pero de algo podía estar seguro. Utilizar a Mothra fue la decisión más sabia, puesto que su capacidad de volar le impedía ser dañada por dichos obstáculos del suelo. Y pasando un buen rato en esta misma batalla, pude derrotarlo. Por lo que me dejó la cuarta llave. Y ya saben lo que debió suceder. Mothra se había ido. Por lo tanto, solo contaba con Godzilla para proseguir en este mundo. Ahora podía acceder así a la parte de los jefes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando me di cuenta que la pieza de King Caesar se había movido. Esto me resultaba sospechoso, por lo que traté de interactuar con él, mas no volvió a ocurrir nada. Dejando ese tema a un lado, creo que para acceder a la última parte, necesito acabar con los últimos monstruos del tablero. Tras pensarlo un poco, inicié el combate contra Kaiser Ghidorah. La batalla estuvo pareja, entre ataques normales y especiales. Sin embargo, Kaiser Ghidorah era más propenso a disparar su rayo de 3 direcciones, por lo que acercarme a él era un tanto arriesgado. Era básicamente enfrentarse al Ghidorah del juego original, pero con más ataques a su disposición. Y pasando algunas rondas, este monstruo pudo ser destruido, finalmente.
Ahora solo quedaba un jefe más a derrotar, por lo que nuevamente tuve que poner mi mayor concentración en esto, si es que no quería morir. Al momento de iniciar la batalla, Vagan apareció como una gigantesca bola, para acto después mostrar su forma definitiva mediante un parpadeo epiléptico. Este desgraciado contaba con una variedad de ataques y especiales, dificultándome en algunas ocasiones. Pero eso no me detendría. Yo trataba de atacar lo más que podía. Nuevamente fui sacado del combate en múltiples ocasiones, sin embargo estaba haciendo lo posible por eliminarlo. Y tras mucho esfuerzo en atacarlo, fue la propinada de un coletazo, lo que hizo que Vagan cayera en combate. Lo había logrado. Tras regresar al mapa, pude ver que ahora tenía acceso a la última parte del tablero. Sin embargo, King Caesar se encontraba en la zona para culminar este planeta. En este punto empecé a desconfiar de la extraña actitud del mismo, pero no tuve más hacia dónde ir, por lo que tuve que pasar por algunas zonas y acercarme hacia su pieza. Y al llegar hacia él, la interacción fue la siguiente. Entre unos signos de interrogación, tenía que enfrentarme a Caesar. Mis sospechas llegaron a ser ciertas, por lo que tuve que estar preparado para este nuevo combate. Pero, antes de iniciarse el mismo, me apareció un mensaje, al cual y pude tomarle captura, antes de desaparecer. Sálvame. Al pensarlo un poco, puedo teorizar que ese mensaje le pertenece al mismo Caesar. Pero, ¿cómo podría ayudarlo? Quizás derrotarlo podría ser la respuesta. Debo admitir que tuve suerte al agacharme, de otro modo su rayo me hubiese golpeado. Algo que pude percatarme, es que la mayoría del tiempo Caesar se alejaba de Godzilla, solo dañándolo en un par de ocasiones. Al recordar el mensaje anterior y el comportamiento del mismo, pude confirmar algo. King Caesar estaba siendo controlado. Desconozco por quién, pero voy a averiguarlo. Pasado el rato, Caesar fue derrotado por mi personaje, dejándome un restaurador de vida, incluyendo un nuevo mensaje de él. Lo siento. No sé si hice lo correcto, pero sé que Caesar no tuvo la idea de atacarme en serio. Tras volver al mapa, ahora la pieza de Caesar fue reemplazada por otra que se me hacía conocida. ¿Acaso y se trata de aquel Godzilla grisáceo? Al empezar el combate, pude confirmar que era él, o al menos, con respecto al nombre. Más allá de atacarme primero con un rayo, ahora este monstruo utilizaba una versión grisácea de, aparentemente, Shin Godzilla. Resultaba más grande y agresivo, sin embargo su personaje carecía de una cosa. Era incapaz de saltar. Debo admitir que pese a no transformarse en otros monstruos, ahora sus ataques eran un poco más letales. Empecé a rogar para no morir, y tuve que concentrarme el doble que antes, siendo más complejo que una gigantesca cabeza. Fue un golpe de suerte el haberlo atacado antes de retroceder. De otro modo, probablemente hubiera muerto. Terminé con una mísera parte de mi vida, pero por suerte, logré derrotarlo. Ahora podía descansar en paz. O eso era lo que pensaba. Justo al momento de salir del nivel, me apareció otro mensaje, esta vez un tanto oscuro, el cual redactaba lo siguiente. No confíes en nadie. Una vez regresado al mapa, fue medio inquietante lo que llegué a ver. Todo el tablero había desaparecido, exceptuando su última parte. Las zonas sobrantes no parecían responder, y además la música del mapa se había ido. Ahora entre un silencio inquietante, yace una nueva zona en esta parte consumida por la oscuridad. Unos ojos brillantes, los cuales me generan total desconfianza. Sin embargo, no hay nada más que hacer aquí, por lo que decido ir a esa última zona. No. Esto debe ser el colmo. Nuevamente debo enfrentarme a otro jefe, esta vez careciendo de nombre por lo visto. En este punto hubiese rogado por salir del juego, de no ser por culpa de esa maldita curiosidad. Por lo que ya deben estar suponiendo lo que hice. Entre un nivel con estructuras oscuras y una música inquietante, yace consumida por una ola de fuego. Ver la vida de mi personaje solo me generaba inquietud, puesto que no tendría oportunidad para lo que sea que enfrentase. Pero ver aquellas barras oscuras de mi oponente, solo me provocan un total pavor. Y, al estar observando algunos detalles del nivel, aquella maldita cosa, hizo acto de presencia de la nada. Una ráfaga de fuego bastó para acabar con mi personaje. Godzilla pereció ante este monstruo nombrado como Bosukemono. Por lo tanto, había fracasado por completo. Sin embargo, el juego empezó a colgarse. Mediante la captura que saqué al momento de perder, el juego se detuvo por un momento. Y tras volverse la pantalla en negro, pude observar un único espacio de aquel tablero. Tras recobrar el pensamiento y visualizar un poco, aquella zona parecía tratarse de un nivel de tumba, perteneciente al quinto mundo.
Aunque no tuviera ningún monstruo a mi disposición, pude entrar de todas formas. Efectivamente, era un recolor de aquel nivel. No había enemigos ni obstáculos, solo una incómoda tranquilidad. Sin mencionar que no controlaba a nadie. O al menos no era capaz de verlo, porque de igual forma contaba con unas barras de vida y un nombre, estando glitcheado. Al llegar al final del mismo, pude observar unas estatuas pertenecientes a mis monstruos. No podía interactuar con ellas, por lo que solamente tuve que acabar con el nivel. Pero en cierto punto, la pantalla volvió a mostrarme un mensaje, esta vez siendo largo a comparación de los anteriores. Lo que contaba, era lo siguiente. Sé que fue un error involucrarte. Sé que esto es mi culpa. Sin embargo, quiero ayudarte una última vez. Eres la única esperanza para detener esto. Eres el único que puede liberarme. Por favor. Al terminar de leer esto, mi mente quedó pensativa. Pero tras ver aquella figura puesta en la parte inferior derecha, empecé a tener recuerdos de haber visto dicha figura. Y así fue. Mediante los mundos de nombre Avaricia y Venus, fue que llegué a tomar un par de capturas de esta cosa. Con el mensaje y el recuerdo en mi cabeza, estuve teniendo muchas preguntas por buscarles respuesta. ¿Quién era él o ella? ¿Cómo la ROM del juego pudo ser modificada a tal punto de añadir cosas alejadas del concepto principal? ¿Acaso esta figura es quien controlaba a King Caesar? Y lo más importante, ¿qué demonios se supone que es el jefe final? A este punto el juego no solo se trataba de una modificación terrorífica. Era algún tipo de malware o virus por la forma en que este llegó a infectar mi carpeta de juegos. Y al parecer, es posible que esa criatura final se trata del responsable de esto. Sea quien sea esa figura la cual parece pedirme ayuda, estaré dispuesto a ayudarla. Pero, ¿cómo sería capaz? Al salir del mensaje, el juego volvió a quedarse en una pantalla negra, y pasando unos segundos, fue que regresé a la parte final del tablero, ahora poseyendo a un nuevo monstruo a mi disposición. Al visualizar a este nuevo personaje, pude comprobar que se trataba del Godzilla perteneciente al Monsterverse. Era el doble de grande que el Godzilla original, y a la vez resultaba más efectivo en cuanto a ataques. Aunque, al igual que el Shin Godzilla grisáceo, este mismo era incapaz de saltar. Sin embargo, eso no parecía importar ahora. Este monstruo era igual de agresivo que el Godzilla grisáceo, pero mi nuevo personaje parecía tenerlo bajo control. Entré en embestidas por parte de él y ataques con el aliento atómico de mi parte. En algunas ocasiones este desgraciado es capaz de ausentarse en la pelea, pero en su lugar llama a 3 monstruos, los cuales sí son versiones oscuras de mis personajes. Resulta medio jodido detenerlos, mas no son un caso perdido, por lo que con unos ataques con el aliento atómico caen en combate. Y así estuvo la batalla por otro buen momento. En un punto, llegué a pensar que fracasaría de nuevo al momento de verlo acercarse para darme una embestida. Por fortuna. Por un golpe de suerte magistral. Fue que le propiné una patada. Así. Y solo así. Acabando con su vida. Aquel monstruo empezó a desvanecerse, una vez se hundía en el suelo, y no fue hasta la pasada de algunos segundos que las llamas del fondo se extinguieron. ¿Lo había logrado? Tras pensar en que volvería a enfrentarme con otra cosa, fue que al salir del combate, la pantalla estuvo en negro. Para luego mostrarme un último mensaje. Gracias. Pese a esto, no fue hasta tiempo después que pude corroborar mi victoria. Al momento de ver los créditos originales. Esta pesadilla había terminado. El juego pudo ser completado, finalmente. Tras un suspiro, volví a recuperar mi paz y tranquilidad al momento de escuchar aquella música. Todo el recorrido que hice, todos los mundos que exploré, y todos los jefes y criaturas que derroté. Todo eso, había llegado a su fin. La victoria era mía, por lo que puede que aquella cosa, ahora pueda descansar en paz. Fue una travesía bastante extraña, y algo fantasiosa. Por lo que sinceramente, hasta aquí terminaría mi experiencia con este juego. Sin embargo, no fue hasta llegar a la última pantalla, que me dispuse a tomar una última captura. Debido a esto. Elizabeth Jones. ¿A qué se supone que hacía referencia? Nuevamente, mi mente volvió a infestarse de algunas preguntas, pero al ver la otra parte del texto, pude comprender a qué se refería. Universidad de Stanford. Tras investigar por internet sobre esto, pude enterarme de lo siguiente.
Elizabeth Jones fue una joven estudiante de la Universidad de Stanford, la cual estudiaba la carrera de programación. Por lo visto, en los sitios de noticias referentes a ella, es puesta como desaparecida desde el 3 de octubre del 2019, y lamentablemente su paradero es desconocido, hasta la actualidad. Al pensar las cosas, llegué a quedarme con más dudas que respuestas. ¿Cómo es posible que esta ROM tenga el nombre de aquella persona? ¿Es que acaso ella lo hizo, antes de desaparecer? Y si esa es la cosa, entonces, ¿cómo era capaz de comunicarse? Puede que sus habilidades le hayan hecho crear una ROM totalmente modificada, tanto en el concepto original como en otros aspectos. Y solo tal vez, incluyendo, aquel virus. ¿O acaso? Puede que se trate de su alma, encadenada en esta ROM. En este punto mi cabeza empezaba a buscarle una respuesta a este suceso, ya sea coherente o no. No quería confirmar que esto se tratase de algún suceso paranormal. Solamente puede tratarse de una inquietante coincidencia, y en realidad puede que se refiera a otra persona con el mismo nombre. Pero, si realmente se trata de la misma Elizabeth Jones, entonces estaría ante uno de sus proyectos, antes o después de que ella desapareciera. Con todo lo que sé ahora, solo tengo una última pregunta, la cual parece no darme una respuesta exacta. ¿Qué debería hacer ahora con esta ROM?